Bueno, gloria, 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 gloria. Estamos alegres de tener con nosotros hoy al Dr. Gray. Le hemos extrañado. Sí. Qué bueno tener al Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern, Donnie, Gabriel, Joseph, Josh, Dr. Watts y alabado el Señor. Qué bueno verles a todos. Amados hermanos, busquen conmigo, por favor, el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Vamos a empezar a leer allí y vamos a hacer lo mejor que podemos para cerrar esta pequeña serie sobre Satanás. De todas maneras, no me agrada. Qué bien. Necesitamos saber a quién nos enfrentamos, ¿no? Vamos a empezar en el versículo 14, capítulo 28 de Ezequiel. Donnie. Tú, querubín grande que cubre, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Si usted, tú querubín grande que cubre, significa que Lucifer fue escogido y ungido por Dios para una tarea y servicio en particular. Probablemente esto era la adoración a la cual acabamos de aludir. En el santo monte de Dios, allí estuviste, habla de su lugar y posición con relación al trono. En medio de las piedras de fuego has andado. Tiene referencia a su cercanía al trono de Dios. Personalmente yo creo que Lucifer estaba a cargo de la adoración a Dios. ¿Ustedes piensan lo mismo, caballeros? Sí. Estuvo a cargo y no creo que había una posición mayor que esa. ¿Qué opinan ustedes? Bueno. Y él fue ungido para esa tarea. Y lo que una vez más no hay nada mayor que la unción del Espíritu Santo en la vida de una persona, especialmente conforme a Dios se empieza a mover. Cuando estábamos cantando esa alabanza, yo volaré, pude sentir la presencia del Espíritu Santo, especialmente mientras Joseph estaba cantando. Y no hay nada mayor que eso. Por eso es lo que clamo en mi corazón. Dios, dame la unción del Espíritu Santo. Sí, que se extienda a corazones y vidas y toque almas. Porque la unción puede echar atrás lo exterior y mostrar lo que está en el corazón. Y tocar a una persona y llevar a esa persona a Cristo. No hay nada como ello, francamente. Hermano Suagra, la palabra cobertura es muy importante. La palabra en hebreo tiene la idea de protección, tiene la idea de cercar. La responsabilidad que se le dio a Satanás fue muy significativa. A él se le dio algo para proteger, cuidar y guardar. Cubrir significa cuidar de. Así que él tomó esa responsabilidad y la dejó a un lado por el orgullo y por supuesto veremos en su iniquidad y hermosura que creció dentro de sí mismo, pero pensemos que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad en la obra de Dios a la que nos ha llamado a hacer. Y debemos proteger esa obra, debemos de cuidarla, supervisarla, asegurarnos de que lo hagamos con el entendimiento de su importancia. Bien, así es. Y veremos después la mercadería que él estaría haciendo. Satanás estaba tratando de hacer que cambiáramos algo precioso para nosotros por algo que él tiene que no es nada más que una falsedad. Así es. Volviendo a la unción del Espíritu Santo, hay innumerables iglesias que nunca han vivido la unción
muchos predicadores que jamás han sido ungidos para predicar. ¿Correcto en lo que estoy diciendo, caballeros? Sí. Quisiera no tener que decir eso, ¿verdad? Pero es una realidad. Y trágicamente la situación empeora todo el tiempo. Iglesias pentecostales que, bueno, yo espero que ninguno, pero lamento que hay algunos que no saben qué es la unción del Espíritu Santo. Ya no lo saben. Bueno, hermano Swagger, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15, dice que no os maravilléis porque Satanás mismo se transforma en un ángel de luz. Por lo tanto, no es algo grande si sus ministros se transforman como los ministros de justicia, del cual su fin será conforme a sus obras. Así que él dice ahí mismo que hay ministros ungidos por Satanás para el engaño, para la corrupción y para desviar a la gente de la verdad de la cruz. Así es. Cuando el Señor inicialmente empezó a abrir, las primeras semanas que empezó a expandir este mensaje de la cruz a mi vida, Satanás vino a mí como un ángel de luz y yo eso nunca lo había vivido. Él vino como un ángel de luz y él puede hasta sonar como Dios, verse como Dios, comportarse como Dios. Y él empezó a decirme, mira, lo que tú tienes, esta gente no lo necesita. Tal vez uno de vez en cuando, tal vez, pero la mayoría está viviendo muy bien. Ellos están bien. No hay que tratar con este tema. Y era algo tan persuasivo que yo realmente empecé a creerlo, ¿no? Tal vez yo estoy exagerando en mi posición. Y luego un domingo en la noche, Donnie estaba predicando. Y él no estaba predicando sobre la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, pero él mencionó, deja ir a mi pueblo. Y cuando lo dijo, el Espíritu de Dios me cubrió y el Señor empezó a hablar a mi corazón. Y me dijo, lo que has estado escuchando es un ángel de luz. Eso no es verdad. El pueblo está en esta condición hoy en la que estuvo el pueblo de Israel antes de ser libertados, pero gracias a Dios que fueron liberados. Amén. Alabado Dios. Quiero reiterar eso una vez más porque lo siento en mi alma. Amén. Cuando Él dijo, deja ir a mi pueblo, el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo, lo que has estado escuchando es un ángel de luz, no soy yo, es un ángel de luz. Y él estaba tratando de tener esa libertad y yo creo que Dios va a libertar a la iglesia hoy. Yo creo que va a libertar a aquellos que quieren ver un mover del Espíritu Santo en sus vidas y corazones. Yo creo eso. Gloria a nuestro Dios. Y él dijo, deja ir a mi pueblo. Cuando lo dijo, el Espíritu de Dios llenó mi corazón. Estuve allí, empecé a llorar y a temblar conforme al Espíritu de Dios venía sobre mí. Y quiero reiterarlo una vez más. Yo no creo que el Señor viene o va a volver a buscar una iglesia débil, de ninguna manera. Amén. Yo creo que Él viene buscando una iglesia gloriosa, sin manchas o arrugas, lavada en la sangre del Cordero. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Alabado el Señor. Y porque es que Dios es más grande y mayor que Satanás. Él es más poderoso, 1,000,000 de veces más poderoso que aquel que promueve el mal. Hemos hablado de esto antes. Mi padre en Alemania, antes de que Hitler tomara el control, tenía sus discursos y usualmente lo hacía en el atardecer. Él y mi tío, el tío de mi padre, mi tío y él se iban a escuchar a Adolfo Hitler porque todo el mundo iba a esos eventos. Había una unción sobre ese hombre, demoníaco por supuesto, pero él tenía cientos de miles de personas hipnotizados por su presencia, escuchando la autoridad de su discurso y apoyando finalmente, buscando la destrucción no solamente del pueblo judío, de hecho para apoderarse del mundo. Satanás es muy fuerte, solamente le podemos ganar si entendemos qué fue lo que Cristo hizo para derrotarlo en la cruz.
y habían muchos religiosos que cayeron por sus artimañas en Europa. Por la unción de Satanás. Exactamente, entonces tenemos que probar los espíritus para probar si son de Dios. Cuando todos nos paramos en contra de la doctrina de la palabra de fe, fue necesario, cuando atacamos la vida con propósito y todo ese movimiento y sus doctrinas, todo eso fue necesario cuando nos ponemos en contra de aspectos del movimiento de las raíces hebraicas o de la revolución de la gracia. No es que condenamos a la gente, pero tenemos que exponer este error, porque en este error hay una unción de Satanás, porque esas doctrinas no vinieron de la palabra de Dios, sino del corazón de los hombres persuadidos por espíritus demoníacos. La doctrina falsa siempre tiene poderes demoníacos detrás. Así que tenemos que exponerlo para que sea conocido, para que la gente pueda ver la verdad en vez de la mentira. Pero los días de Satanás ya tienen fecha. Así es. Están siendo numerados. Gloria a nuestro Dios. Y saben quién va a vencer en esta situación. Claro que Dios va a vencer. Alabado el Señor. Donnie. Hermano Zoid, usted ha preguntado sobre la unción en predicación de las iglesias. Estaba pensando en un par de días atrás que estaba viendo yo un seminario en Texas. Un seminario que es muy liberal. En los años 70 y en los 60s y 70s solían tener a muchos estudiantes pentecostales, pero no tenían ninguno, así que estaban ofreciendo becas para reclutar a estudiantes pentecostales al seminario. Me invitaron a mí a ir a un programa de doctorado, y en este seminario en particular el doctor Gray ha hablado de eso. Ha estado allá en Fort Worth en el seminario en los años 70 y se ha hecho mucho peor desde entonces, pero yo estaba ahí en el servicio de capilla y escuché a un predicador que era muy elocuente. Él preparó un sermón hermoso, un predicador bastante elocuente, un buen presentador, y básicamente la base de su texto al explicar lo que estaba sucediendo no era nada necesariamente malo en cuanto a lo que estaba diciendo en ese momento, pero yo estaba allí y dije, no hay unción del Espíritu Santo en lo absoluto en esta predicación, no hay unción del Espíritu Santo en lo absoluto en este servicio. Y realmente, bueno, estaba yo diciendo, wow, porque yo he estudiado la predicación a nivel doctoral y entiendo homilética y la preparación para servicios, y creo en la predicación expositiva, pero lo más importante en todo lo que hacemos al estudiar, no podemos negligir la oración y pedirle la unción del Espíritu Santo a Dios. Estaba yo en ese servicio, estaba yo en ese seminario, y obviamente la única razón por qué permanecí allí fue porque estaban ellos dando almuerzo gratis, así que me quedé por la comida. Ustedes ya me conocen a mí, tenía que comer. Uno de mis mejores lugares eran fiestas donde daban comida, pero ya en serio, ya fue algo terrible viendo el currículum y lo que estaban enseñando. Y dije, bueno, con razón ningún pentecostal está aquí, porque es completamente, bueno, ni siquiera lo clasificaría como cristiano, pero lo que da miedo es escuchar a este predicador en ese servicio. Él era miembro de los Discípulos de Cristo, una denominación, como les dije, muy elocuente, pero no había unción. Después sentí lo mismo en iglesias que se supone que deben ser pentecostales y que se supone que deben ser llenas del Espíritu de Dios. Sentí lo mismo yo a veces escuchando a alguien predicar sin tener el fuego y la pasión y la unción del Espíritu Santo en lo que están diciendo, y no sentirse. Miren, ellos estaban dando una gran predicación y yo no sentía como que estaban dando una predicación excelente. A mí me encanta escuchar palabra, tal como John dijo que Hitler fue uno de los voceros más grandes del siglo XX. Obviamente no fue ungido por Dios, sino por Satanás. Pero miren, cuando yo por ejemplo enseño estudio bíblico, el hermano Larson enseña predicación, pero en ambas sesiones enfatizamos toda nuestra preparación, nuestros estudios. Junto con eso debemos orar y estar llenos del Espíritu de Dios. Así es.
Como se ha dicho el dicho de antes, estudiamos como John MacArthur, pero prediquemos como Jimmy Swaggart. Así es como enseñamos. Porque John MacArthur es un evangelista. Obviamente no es una persona que yo aprobaría de su teología o su práctica, pero es un hombre de estudios y le doy crédito por eso. Ha pasado mucho tiempo estudiando, pero poniendo la palabra de Dios en su mente, en su espíritu. Cuando sea tiempo de predicar la palabra, tenemos que tener la unción del Espíritu Santo, y eso falta en muchos de los púlpitos en todo este país. El hermano Dale le dice a los estudiantes esto, dice: antes de que hablemos con ellos sobre aquel, tenemos que hablar con aquel sobre ellos. Así que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo antes de subirnos al púlpito. Muy bien. Hablando de eso, recuerdo que hace unos años atrás, tal vez el 2018, en una campaña de jóvenes o conferencia de jóvenes, estaba yo predicando un viernes en la noche sobre el bautismo con el Espíritu Santo, y dije algo que usted ha dicho cientos de veces, papá lo ha dicho también muchas veces, que sin el bautismo con el Espíritu Santo muy poco se logra hacer para la causa de Cristo, si se llega a hacer algo en lo absoluto. Así es como lo veo. Y cuando yo dije eso, obviamente siempre hay personas que se molestan cuando se dice eso, ¿no? Después de que terminó el servicio, vimos a cientos de jóvenes llenos del Espíritu, y un joven que tal vez tenía 21 o 22 años de edad, él me llamó y me dijo: mire, yo tengo que hablar con usted. Le dije: bien, dígame. Me dijo: no me gusta lo que usted dijo, que poco se puede lograr para la causa de Cristo sin el bautismo con el Espíritu Santo. Mientras él empieza a hablar, a mitad de su punto lo detuve y le dije: ¿eres un pastor de jóvenes? Y me dijo: sí. ¿De qué iglesia? Una iglesia de las Asambleas de Dios. Y le pregunté: ¿eres lleno del Espíritu? Y me dijo: no. Le pregunté: ¿y por qué estás hablando de esto si no eres lleno? Es que no veo el valor de eso. No lo puedo creer. Y esto es lo que está sucediendo en la mayoría de las iglesias pentecostales, que hay pastores de jóvenes o pastores que no ven la necesidad de la llenura con el Espíritu Santo. Así es, sí. Isaías dijo: pasa el carbón encendido del altar de bronce por mis labios, Sí. para él poder predicar. Absolutamente. Gloria a nuestro Dios. Sin la unción del Espíritu Santo. Hoy no tenemos que ir a un altar de bronce y buscar un carbón encendido. El Espíritu Santo está listo, está presto. Absolutamente. Y Él está en nuestras vidas y corazones. Y sí, lo reitero, yo no creo que se puede lograr hacer mucho sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo el predicador no puede predicar. El salmista Así no puede es, cantar. así es. El ministro no puede ministrar correctamente. Cada uno de nosotros en este lugar necesitamos la unción y el bautismo con el Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Así Y es. si no lo tenemos, nada va a hacerse por lo que nos ha llamado a hacer. Por eso clamamos día y noche: oh Dios, queremos tu Espíritu. La unción muchas veces es mencionada ligeramente. Uno dice: sentí la unción. Y no quiero ser demasiado pesimista con esta palabra, pero la idea de sentir la unción no es exactamente correcto. Usted tal vez percibe la presencia, siente el poder de Dios, pero como lo dice aquí en el texto, ese querubín ungido que cubre, de hecho esto nos habla de la función de alguien. Creo que la ley de la primera mención nos lo prueba. El primer uso de la palabra unción en la Biblia fue cuando Jacob estaba en Betel, o por lo menos es lo que él lo llamó, cuando la palabra ungido o unción se utilizó, separó ese lugar consagrándolo a Dios. Jesús continúa con esa misma idea cuando él dijo esto, y dense cuenta de la terminología. Él dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, un tema, porque Él me ha ungido. Otro Así es. sujeto me apartó para una función, por eso me dio Él su poder. Así que yo creo que Dios jamás va a llenar ni empoderar a alguien para hacer lo que Él no está ungiéndolos para obrar. Entonces, así como fue para Lucifer aquí, él fue apartado, fue ungido por Dios, hablando de Aarón y sus hijos, consagrados, ungidos para el sacerdocio.
Y luego podemos esperar que Dios les ayude a operar en esa función con la presencia y el poder de Dios. Definitivamente lo hará, pero si esa persona se enfría en su consagración y no hay una vida de oración, entonces esa unción puede ser removida. Donde no es algo que tomamos a la ligera, ¿no? Y yo temo que la mayoría de los predicadores ni siquiera saben lo que es. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque los ministros que han experimentado esa unción, no podemos quedarnos cómodos con lo que ha sido. Por eso Pablo escribió en Gálatas: corriste bien, ¿quién nos impidió para no seguir la verdad? Así es. No podemos convertirnos en personas cómodas, sin importar cuántas personas hayamos alcanzado, cuántos sermones hemos predicado, sobre cuántas personas hemos impuesto manos o cuántas veces hemos orado la oración de fe. Hay más por salvar, hay más por libertar, hay más enfermos que tienen que ser sanados. Hay más que hacer para Dios de lo que hemos hecho en el pasado. Y número 2, realmente no creo que la unción puede permanecer y crecer y ser intensificada sin una vida de oración correcta. No puede. Realmente no creo que sea posible. No se puede. Esa vida de oración es absolutamente vital. No es que nos ganamos algo, porque no es así. Siempre necesitamos algo, ¿no? Y el Espíritu Santo lo resalta, nos ayuda a verlo. Y miren qué pasa, hermano Swagger. Tenemos que ser sensibles al mover y la operación del Espíritu Santo. Los predicadores pueden hacer un buen trabajo de arreglarse. Recuerdo un evangelista que me dijo, un pastor dijo que tenía un evangelista allí, un joven, estaba predicando, hasta que finalmente él se paró enseguida de él. Y yo digo, sí, pastor, ¿le puede ayudar? Y él dijo, bueno, solo estoy esperando que usted termine. El Espíritu Santo terminó hace como 25 minutos. Así que me puso en su lugar, por decir así, pero lo que pasó es que tenemos que ceder a eso. Pero ya sobre este tema, y Joseph presentó un gran punto hablando de la función bajo la autoridad que viene con ello, y lo vemos con Lucifer y Satanás aquí, ciertamente. Pero lo que sucede en muchas iglesias el día de hoy es que hay muchos individuos que asocian exclusivamente el mover y la operación del Espíritu Santo, lo identifican como emoción. Y muchos individuos buscan ese catarsis emocional y piensan, bueno, si yo siento escalofríos, o se me pone la piel de gallina, o si río, o si lloro, esa es la unción. Ahora, no malentendamos. Cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros, probablemente va a haber emociones. Algunas personas se van a reír, otros van a llorar, otros van a gritar, otros van a caer en el Espíritu. Así que va a haber una respuesta emocional la mayoría del tiempo. Pero no podemos medir el mover y la operación del Espíritu Santo por emociones. Y eso es lo que muchos predicadores, ministros tratan de hacer, es mover a la multitud. Si puede ser que ese mover de la multitud sería lo mismo que hizo Hitler. Entonces debemos tener cuidado porque las emociones pueden manipularse. Las emociones pueden llevar a engaños. Y lo que me maravilla cuando leo yo el relato de Ezequiel 28 es que Satanás, Lucifer, él estuvo allí en el trono de Dios. Él fue el querubín que cubría. Sus notas lo presentan cuánto más puede acercarse uno a Dios. Pero aún con eso quedó engañado. Y él terminó engañando y manipulando no solamente una tercera parte de los ángeles, pero cuántas multitudes de seres humanos a lo largo de los siglos. Así que debemos tener cuidado que no solamente sigamos emociones, porque podemos estar sujetos a manipulación y engaño. Debemos tener el mover y operación auténtico del Espíritu Santo, y Él siempre se moverá en verdad y nos llevará a la verdad, no a nosotros ni a algún otro movimiento o lo que fuese. Esto es algo que yo sé que, relativamente hablando, soy ministro más joven, pero yo una de las cosas que he tratado de hacer, poniendo tensión, utilizando un ejemplo, hermano, démonos cuenta de cómo el Espíritu de Dios se comienza a mover en los programas en medio de servicios como este, y usted se detiene para dar un llamado porque hay un corazón que está viendo, que está listo para darle su corazón a Cristo. Y yo he visto eso en usted, lo he visto, es un ejemplo fantástico. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón
el hacer un llamado a la salvación del pueblo. Y yo creo que Él va a abrir las puertas de una manera mayor de lo que jamás yo he conocido anteriormente. Yo lo creo así. No viene rápidamente o fácilmente, pero si Dios lo pone en su corazón, Él también va a dar la unción. ¿Y quién fue que citó? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados, predicar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, libertar a aquellos que han sido oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Así que eso abarca bastante terreno. Cada necesidad que está ahí presente, la unción lo cubre. Y he orado por eso. Yo sé que no lo puedo tener, no puedo tenerla como Jesús, porque Él fue perfecto y nosotros pues no. Pero sí puedo tener mucho más de la que tengo ahora, por la gracia de Dios. Así es como lo veo, ¿no? El propósito del mensaje de la cruz también es traer la verdad a la iglesia. Quiero enfatizarlo. Yo creo porque eso. Dios no va a ungir error. Él no ungirá error. Así que esos programas y esas otras direcciones, y esto es lo que ha sucedido. La iglesia tiene que regresar al fundamento de la cruz, y ahí es donde la unción va a llegar. Al comenzar a conocer el énfasis y la verdad, eso va a hacer la diferencia. Ahora, continúo con lo que dijo Joseph, y es excelente, porque minsach en el hebreo, de hecho, la palabra para unción utilizada en ese versículo en particular, tiene varias connotaciones, y una de ellas tiene que ver con el concepto de extensión. La unción nos hace en nuestro llamado una extensión de Dios alcanzando al pueblo. Él obra a través de la agencia de los humanos para hacer su obra en la tierra. El Espíritu Santo nos unge y básicamente nos está fortaleciendo para hacer lo que Dios haría si Él estuviera aquí Él mismo. Es un llamado precioso, pero Él no va a ungirnos en el error. Así que buscarlo, conocer su voluntad y ser sensible, y es lo que se mencionó anteriormente, Josh, su sensibilidad al mover del Espíritu Santo. Cada pastor debería ser sensible para saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere, no lo que nosotros planeamos o lo que queremos decir. Y la homilética y la hermenéutica es buena, pero a veces el Espíritu Santo, Donnie, usted ha dicho que el Señor cambia su sermón en la mañana del servicio porque Dios tenía algo que decir, porque conoce el corazón de la gente y tenemos que ser sensibles a eso. Nosotros estuvimos en Greenville, South Carolina, en una cruzada. Domingo en la tarde fue esto. En el hotel donde nos hospedamos estaba al lado de un parque y yo salí a orar por el servicio que era esa tarde, porque ese servicio empezaba a las 2 de la tarde, ¿no, Donnie? Y no podía orar yo. Era como que, bueno, no podía. Y no tenía nada que predicar. Yo no recibía nada. Yo podía predicar, pero no era la dirección del Señor para esa noche. Entonces, yo estaba preocupado, seguía orando y todo el tiempo me iba preparando para el servicio. El lugar estaba lleno aquella tarde. Y Thomas Lone estaba dirigiendo la congregación en la adoración. Y yo estaba al lado del piano, no estaba tocando, alguien estaba tocando, yo no lo estaba tocando en ese momento. Y de repente el Señor habló a mi corazón y me dijo: predica sobre el Espíritu Santo hoy. Y el Espíritu de Dios se movió en aquel lugar, aquel día. No sé cuántos fueron llenos del Espíritu, probablemente 1, 2 o 3 cientos bautizados con el Espíritu Santo. Pero así, en un momento el Espíritu de Dios dio la dirección, dijo: haz esto. ¿Y por qué no hizo eso 1 hora atrás, 2 horas atrás, antes de yo subir a la plataforma y mientras yo estaba orando en el hotel? No sé por qué lo hizo así, pero eso ha sucedido muchas veces de la misma manera. Que no tenía nada y de repente ahí llega el mensaje en el último momento, y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? La unción del Espíritu Santo puede lograr más en unos minutos que lo que nosotros podemos hacer en años en nuestra carne. En iglesias hay predicadores que me han escrito y me dicen: hermano Swagert, en lo que tiene que ver con aquel servicio, lo escucharon a través de la televisión, dicen,
Eso era lo que yo necesitaba en aquel momento. Lo que usted predicó aquel día, yo lo necesitaba. Y le interrumpí. No, Adelante. estoy de acuerdo con usted que el Espíritu Santo puede hacer más en unos momentos que lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas en un año. Así y es. como así dijo es. Joseph, algunas personas no son llamadas para hacer lo que están haciendo, se llaman ellos mismos y no son llamados a hacer lo que están haciendo y no tienen la unción del Espíritu Santo. Y yo creo que por eso es que algunas personas son inefectivas en su ministerio por lo que están tratando de hacer, porque no tienen esa unción y no son llamados a hacer lo que están haciendo. Así que debemos, tal como todo el mundo dijo, debemos orar, debemos proteger, debemos cuidar, no podemos tomarlo a la ligera, jamás podemos pensar que es algo común o algo que es algo rutinario, sino que es algo muy precioso y muy valioso y muy Así especial es, que así Dios nos da. es. Yo prediqué una cruzada en una ciudad africana que voy a dejar anónima, pero allí nos habían dicho, y Donnie me puede acordar, tal vez él recuerda la historia, nos dijeron que había muchas personas poseídas por demonios allí. Y empezaron a ladrar como perros, miles de personas que estaban allí, ladrando como perros. Y yo lo escuché tal vez unos momentos, y me paré en el micrófono y dije, Señor, si me vas a ayudar, tienes que ayudarme ahora. Y cuéntales lo que sucedió. Bueno, fue en medio de un servicio, usted estaba predicando y Sí, bueno, al estar allí en el escenario estaba a la izquierda y comenzó como un rugir suave al principio, después me di cuenta que era gente que estaba ladrando como perros. y eran demonios. Y usted estaba predicando y se detuvo y usted dijo, bueno, en el nombre de Jesús, cállense. Y se detuvieron un momento y después regresó a predicar. Y bueno, usted estaba caminando de un lado a otro, estaba caminando hacia ellos en la plataforma y de repente cuando se dieron la media vuelta, iba de camino hacia acá, comenzaron otra vez, pero esta vez fue mucho más intenso y más fuerte. Y la primera vez cuando usted lo reprendió, usted utilizó un tono común, una voz normal. Pero al final, casi al final de la plataforma, cuando comenzó, usted se dio la media vuelta y apuntó con su dedo y dijo, en el nombre de Jesucristo, cállense y no hagan ni un sonido más. Y fue como que así, y literalmente, porque yo podía ver algunos de ellos, literalmente fue como que en el mundo espiritual aún estaban tratando de abrir su boca, pero era como que una mano invisible, una arriba, una abajo, estaban aplastándolos y después comenzaron a sacar a la gente y estaban echando esos demonios fuera, entraban a sus ataques epilépticos o como fuese, pero fue algo bastante impresionante. Pero Dios se movió allí. Sí, un gran Dios se movió servicio. tremendamente. El problema que tenemos hablando del Espíritu Santo es que nosotros, la mayoría de nosotros aquí venimos de una iglesia, una vida pentecostal tradicional. Y me entristece a mí que la denominación en la que yo crecí tiene un segmento entero de predicadores que quieren básicamente deshacerse del Espíritu Santo. Lenguas, ¿para qué sirven las lenguas? No es la evidencia inicial física, sino que ellos minimizan todo eso, al punto de que si ellos hicieran lo que quisieran, yo veo lo que ellos escriben, lo que dicen, si ellos hicieran lo que quieran, removerían la llenura del Espíritu Santo completamente. Por supuesto, lo que yo pienso es que si así es como usted se siente, ¿por qué trata de afiliarse con una denominación pentecostal? Lo peor es que las denominaciones pentecostales permiten a estas voces disidentes. No deberían permitirlo en lo absoluto. Deberían decirles que ustedes tienen el derecho de su opinión, pero entreguen sus credenciales y váyanse a otro lugar, porque en cuanto a esta denominación vamos a ser pentecostales. Pero cuando ustedes tienen eso, entonces esto nos dice que en su predicación que no hay unción. Y en sus iglesias es triste cuando alguna iglesia bautista tiene más vida
que esas supuestas iglesias pentecostales. Porque cuando usted ha conocido el Espíritu y ahora usted minimiza o lo desecha, usted no queda con nada. Con nada. Por lo menos los bautistas tienen educación. Pero la mayoría de estos pentecostales ni siquiera tienen eso. Así que ellos quedan con nada. Por eso es que vemos todas estas modas en el mundo pentecostal que están inventándose por todos lados, que entran y todo el mundo dice, bueno, este es el gran mover de Dios, y 6 meses después está muerta la situación y andan haciendo algo más. No se puede minimizar el propósito, la obra, la persona del Espíritu Santo. No se puede. Él es todo. Quiero más, no tenemos lo suficiente, queremos más. Hermano Swagger, hay una conexión hermosa y tiene que ver con la palabra poder que mencionó Josh. Con la idea de la unción viene la autoridad. Y 2 palabras para poder en el Nuevo Testamento. Una es exousia o exousia y la otra es dunamis. Jesús, el poder dunamis es la prueba de nuestra exousia, de nuestra autoridad. Jesucristo dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, exousia, la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él volteó a ver al paralítico y le dijo, levántate de tu lecho y camina, anda, dunamis. El poder dunamis es la prueba de que Dios nos ha dado la autoridad. ¿Dónde nos dio la autoridad? Al final de Mateo capítulo 28, Jesucristo vio a sus discípulos y les dijo, después de su resurrección, toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo en el cielo? Porque los espíritus demoníacos andan por ahí, los espíritus caídos también, o los ángeles caídos. No hay ninguna persona, no hay ningún demonio, ningún ángel caído en el infierno o en el cielo los obstruirá. Yo les he dado la autoridad. Él dijo, todo el poder en el cielo y la tierra se me ha dado. Y él dijo, yo quiero que lo ejerzan así. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero miren, sería algo si nosotros tuviéramos la autoridad y no tuviéramos el poder. Le llamamos figuras de autoridad, le llamamos policías. Pero ¿qué tipo de autoridad serían si no pudieran respaldar su autoridad con una arma? Entonces Jesucristo dijo, el día del Pentecostés, yo voy a darles el poder, dunamis, para respaldar la autoridad, el poder, el privilegio, el poder, la exousia, el poder y la autoridad de predicar el evangelio. Es algo probado cuando Él derramó su espíritu, dunamis, poder. Es la prueba de nuestra autoridad predicar el evangelio. Y como usted lo dijo, en demostración el poder de los espíritus demoníacos. Es el poder que tenemos es sobre los espíritus demoníacos, no sobre la gente. La gente piensa que es autoridad sobre otra gente, pero no, nos dio poder sobre otros espíritus demoníacos. Le ha dado a todo creyente la autoridad de predicar el evangelio, porque Él nos ha dado el privilegio. Usted lo predicó en capilla, en el Instituto Bíblico, pero eso en el nombre es el poder de ese abogado. Tenemos el poder de usar su nombre, pero una vez más, todo creyente que tiene el poder, la exousia de predicar el evangelio, pero hasta que seamos llenos de dunamis, de poder, ese es el poder que respalda ese derecho privilegiado de predicar el evangelio, y es poder. Cuando cayó el día del Pentecostés, Así es. y eso es lo que tenemos que hacer. Y está disponible para todos. Adelante, denle al Señor un aplauso. No creo que vamos a poder terminar esta serie del enemigo hoy. Pero vamos a continuar la próxima semana ya. Yo quiero resaltar varias cosas aquí sobre la derrota de Satanás. Yo quiero pegarle entre los dientes. Hermano Swagger, permítame hacer un comentario rápidamente. Así es. La unción rompe el yugo. Si no hay unción, no hay yugo no roto. se podrá romper el yugo. Queremos la unción, queremos más, la buscamos. Padre Celestial, toma las palabras dichas hoy y yo pido que lleguen estas palabras al corazón del pueblo. Necesitamos al Espíritu Santo en esta iglesia como nunca antes. Necesitamos un poder mayor que antes.
Queremos el mover y el fluir de tu Espíritu en nuestras vidas y corazones. Señor, no lo podemos hacer sin ti. Tenemos que tenerlo. No podemos hacer nada sin tu Espíritu. Y estoy pidiendo en el nombre de Jesús que esa persona que nos está viendo ahora mismo a través de la televisión, que está en medio de dolor, no saben qué hacer, están contemplando hasta el suicidio, reprendemos ese espíritu de las tinieblas y pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu se mueva en sus corazones, que les des vida como solo tú lo puedes hacer. Levántalos sobre las tinieblas y establécelos, Señor, en una tierra más alta. Porque solo tú, Señor, solo tú puedes sanar el corazón doliente. Tú dijiste: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres y sanar a los corazones quebrantados. Tú lo puedes hacer y yo pido que lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amazing grace, how